Hola a todos, ¿cómo están? En este video yo les voy a contar cómo funciona un poco más el tema de las correcciones de la presión leídas del barómetro de mercurio, ¿sí? Del barómetro Fortin. Seguramente ya vieron un poco con Leonardo y con Guillermo, pero bueno, yo les voy a contar con un poco más de detalle cómo funciona, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener, si recuerdan, leemos la presión del barómetro, ¿sí? Y a esa presión le tenemos que hacer ciertas correcciones, que van a ser la corrección por temperatura y la corrección por instrumental y también la corrección por gravedad. Entonces, vamos a empezar. Nosotros leemos la presión del barómetro, que es esta que yo llamé P inicial, ¿sí? Y a esta P inicial le tenemos que hacer una corrección por temperatura, correspondiente al termómetro adjunto, y una corrección por instrumental, también. Esta corrección por instrumental va a ser siempre la misma y ese número que le tenemos que hacer corrección va a estar en una tarjetita adjunta al instrumento. Bueno, y la corrección por temperatura obviamente varía a lo largo del día cuando cambie la temperatura. Entonces, cuando hacemos todo esto nos va a dar esta presión que yo llamé corté, que es la presión con correcciones de temperatura e instrumental, siempre expresado en milímetros de mercurio, va a ser esto. Y bueno, para este caso, ¿no? Yo les voy a contar un ejemplo más adelante. No vamos a tomar la corrección del instrumental porque no tenemos los datos, pero vamos a ver cómo se da o cómo es la corrección por temperatura. Que yo le escribí acá la ecuación. Vemos la corrección por temperatura, depende de la presión inicial, que es la presión que leemos del barómetro en milímetros de mercurio. Y después tenemos, bueno, un coeficiente y está relacionada a la expansión del mercurio, ¿sí? Y después tenemos la temperatura del termómetro adjunto, ese que se encuentra al costadito del barómetro, ¿sí? Entonces, la corrección por temperatura, vemos que tiene menos la presión inicial por el coeficiente por la temperatura del termómetro adjunto. Entonces, la presión siempre es positiva, pero la temperatura del termómetro adjunto puede variar. En general, siempre es positiva, para lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, si tenemos positivo, 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 con este menos, la corrección por temperatura se la vamos a estar restando, ¿sí? En caso de que la temperatura del termómetro adjunto sea negativa, con este menos vamos a estar sumando. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué? El mercurio a mayor temperatura más de 0 se empieza a expandir, entonces la columna se va a hacer más alta y si la temperatura es menor a 0, la columna de mercurio se va a comprimir y vamos a tener que sumarle un poquito para tener la presión correcta. Bueno, eso correspondiente a la temperatura del instrumental. Una vez que tenemos esta presión, le vamos a hacer la corrección por gravedad. Y esto nos va a dar la presión final, ¿sí? Que va a ser la presión con todas las correcciones y va a estar expresada en milímetros de mercurio. Otra vez, importante. ¿Y cómo es esta corrección por gravedad? Esta no varía con la hora del día ni la estación del año, sino que depende del posicionamiento de cada estación meteorológica, ¿sí? Nosotros acá tenemos que la corrección por gravedad se expresa como que es la presión está corregida, que está desde acá arriba, que habíamos calculado antes, por la gravedad local menos la gravedad estándar, todo esto sobre la gravedad estándar, donde G estándar va a ser la gravedad de referencia que se utiliza en barometría, que es 9.8065665 metros por segundo cuadrado. Entonces, esta va a ser la gravedad estándar, este valor ya lo tenemos y nos falta calcular la gravedad local. Y la gravedad local, ¿de qué depende? Ya esto seguramente lo vieron en física 2, que depende de
la latitud, que yo llamé phi acá, ¿sí? Entonces, este término nos va a dar el aporte de la latitud y en este vamos a hacer la corrección por la altitud, donde z es la altitud de la estación, ¿sí? Entonces, haciendo toda esta cuenta nos va a dar la gravedad local. La ponemos acá y esta gravedad local siempre va a tender a ser menor que la gravedad estándar, siempre que estemos por sobre el nivel del mar. Entonces, si esta es menor a esta, nos va a dar todo negativo y la corrección por gravedad también se la vamos a restar. Nos va a quedar negativo. Y una vez que hacemos todo esto, la corrección por temperatura, la corrección por instrumental y la corrección por gravedad, nos va a dar una presión final de la estación corregida. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a un ejemplo? Yo les puse, vamos a suponer que estamos en el Observatorio Central de Buenos Aires y tenemos estos datos de la observación meteorológica. La lectura del barómetro, 765,5 milímetros de mercurio. La lectura del termómetro adjunto al barómetro, que es 15,9 grados centígrados. La temperatura del bulbo seco en el momento de la observación, recién, digamos, actual, 15 grados. Y la temperatura del bulbo húmedo 12 horas antes, que la vamos a suponer que es de 10 grados. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todos estos datos? Para que no tengamos que calcular con esas ecuaciones y se haga muy engorroso, vamos a calcular primero la presión corregida por la temperatura, ¿sí? Que se acuerdan cómo era. Era la presión inicial más la corrección por temperatura más la corrección por instrumental, que como no la sabemos, la vamos a suponer que es 0. En este caso, este valor no lo tenemos. Y bueno, entonces vamos a seguir escribiendo. Entonces, ¿cómo nos queda la presión corregida? Nos queda P inicial más la corrección por temperatura. ¿Dónde? La P inicial ya sabemos que es 765,5 milímetros de mercurio. ¿Y cómo calculamos la corrección por temperatura? Ahora, vamos a la tabla, a las tablas estas que tenemos en el Moodle, en la práctica. Entonces vamos a la tabla esta, la tabla D2, que es la de corrección de alturas barométricas por la temperatura. Habíamos visto que el termómetro adjunto teníamos, la buscamos acá en la primera columna, 15,9, vamos a suponer 16. Y después teníamos el termómetro, digamos, la altura del barómetro era 765,5, así que vamos a estar en la anteúltima columna. Y buscamos acá donde se intersecta, acá. Y nos va a dar que la corrección por temperatura va a ser de 2. Entonces, volvemos acá y la sumamos 2. Pero recuerden que la temperatura es positiva, así que en vez de sumar la corrección, se la vamos a restar. Esto nos va a dar una presión de 763,5 milímetros de mercurio. Que esto es la presión corregida por temperatura del termómetro adjunto. ¿Qué hacemos si no tenemos la presión la temperatura del termómetro adjunto? Que deberíamos tenerlo siempre como dato. ¿Cuál es la otra alternativa? Para trabajar, ¿sí? Esto no va a cambiar, ¿sí? Milímetros de mercurio. ¿Y la corrección qué hacemos si no tenemos la temperatura del termómetro adjunto? Vamos a usar la temperatura del bulbo húmedo actual y la de las últimas 12 horas. Hacemos un promedio, en este caso nos da 12,5 y vamos acá a la tabla esta, la tabla de 4. Donde nos está contando, vamos a ver esta parte nomás, nos está contando qué es la corrección que tenemos que hacerle si tenemos cierto rango de temperatura y la presión a la estación. Entonces nosotros tenemos 12,5, vamos a estar en esta fila, y 765 milímetros de mercurio, vamos a estar en esta columna, ¿ves? Nos va a dar 2,3, que le tenemos que restar. Obviamente no es lo mismo.
pero a falta de una de las uno de los datos, podemos calcular el otro. Entonces nos va a quedar apenas diferente. Ay, perdón, esto, ¿sí? Bueno, esta va a ser la presión corregida por la temperatura del bulbo seco. Bueno, ahora, la mejor, la que vamos a tomar va a ser esta. Y ahora vamos a calcular la corrección por gravedad. Entonces vamos a ver la presión final, va a ser la presión corregida por la temperatura más la corrección por gravedad. Y esto era corrección. La presión está corregida, 763,5 milímetros de mercurio, más la corrección por gravedad. ¿Y de dónde sacamos la corrección por gravedad? Como yo estoy suponiendo que estamos en el Observatorio de Buenos Aires, acá nos dice que la estación tiene una corrección de gravedad de 0,72 milímetros de mercurio. Entonces, esto es fácil, lo tenemos que restar, acuérdense, milímetros de mercurio. Y esto nos va a quedar 762,78 milímetros de mercurio, que es la presión final de la estación, ¿sí? Entonces, esta es la presión que tenemos en la estación. Bien, ahora, nosotros tenemos estos datos. Si queremos ver cómo los expresamos en hectopascales, que es como nosotros vemos en general los datos de presión, podemos hacer regla de 3, sabiendo que 1013,25 hectopascales es igual a 760 milímetros de mercurio. Y después tenemos ahora este dato. O podemos utilizar los valores de la tabla. Esta es la tabla de conversión de milímetros de mercurio a hectopascales. Entonces, vamos a hacer, ¿qué dice acá? Nos quedó 762,78 milímetros de mercurio. Entonces, si volvemos acá, 762,78, bueno, este. Y nos va a dar que la presión es de 1017,1. Entonces vamos a escribir acá que la presión final de la estación es 1017,1 hectopascales. Ahí me faltó el coma. 1 hectopascales. Bien. Y ahora, teniendo esto, ahí, este es el valor que nos indica la presión que tenemos en la estación. Con esto resolvemos el ejercicio, ¿sí? Espero que se haya entendido y que puedan hacer todos los ejercicios de la práctica. Bueno, y nos vemos.